Que es el liderazgo, su presencia era importante porque entendemos que les puede aportar experiencia vinculado al liderazgo político. Así que, como vinieron a escucharlo a él y no a mí, los dejo con él. Gracias. No, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Espero que sea de aprendizaje mutuo este tipo de reuniones. Había dos alternativas: o contamos algo de la experiencia personal, que empezaste a los 14 años, la dictadura, plim, plum, plan, que más o menos es lo que se sabe, o tratamos de contextualizar los liderazgos que conocemos, tratando de asimilar, que es también el hombre y las circunstancias, el hombre y lo que está aconteciendo. Así que elegí esta segunda, que me parece que nos introduce en la coyuntura y podemos reflexionar un poco sobre lo que está pasando, el nuevo orden internacional y demás, al margen de las disciplinas que cada uno se esté formando, en la disciplina de grado, que es la disciplina que forma. Después las maestrías, esto con respecto a las universidades, la que forma es la formación de grado, los 4 o 5 años que uno le dedica a transitar. Después uno repasa, va, viene, pero se forman en esto. Hoy en el mundo podríamos decir que hay 3 liderazgos que son excluyentes. Uno, porque yo le asigno relevancia, no porque, como dijo Stalin, tenga muchas divisiones, pero yo le asigno una relevancia especial por lo que entiendo que es la nueva reconfiguración del Occidente ampliado, que es su santidad, Francisco, como este. En algún momento dije, espero que el Papa sea norteamericano, cuando falleció Francisco, lo habrán escuchado por ahí. No era muy difícil de comprender por qué tenía que ser norteamericano. Conociendo a Francisco, uno sabía que el que seguía tenía que ser norteamericano. Lo dijimos, es una continuidad de liderazgos.
de Benedicto, de Francisco y de este. Lo dejo a Juan Pablo II, que también es una continuidad, pero pretendo hablar de esos tres, no, que pretendo, digo, ahí sí se nota una continuidad, cada uno con su estilo, pero es una continuidad. Y hay una construcción de liderazgo de la Iglesia Católica en el mundo, que obviamente empieza con Juan Pablo II y su discusión junto con Reagan versus la Unión Soviética, pero un papado muy largo, y después viene Benedicto, viene Francisco y viene León. Ese es un liderazgo muy particular, donde se está construyendo un mundo por las próximas décadas, que tiene su origen allá, y que va a reemplazar este mundo de categorías europeas muy extrañas, que se fueron alejando de la trascendencia y que pusieron a la sociedad en un lugar muy difícil. Y estamos a la vera de eso, la verdad que es bien interesante. Así que ese liderazgo de nuestra iglesia es muy relevante, y yo lo enfoco a la recuperación de la trascendencia también en la vida terrenal. Son los que es el que va a poner las categorías ordenadoras. Obviamente también le asigno a las otras dos religiones monoteístas, la judía y el islam. Francisco se ocupó mucho de generar, no de mezclar, no es que mezclamos un poquito de cada uno, sino de entender que tiene que haber un diálogo. Y yo, cuando fue obispo acá y cuando fue papa, me tocó tenerlo de obispo acá y de obispo en Roma, ¿no? Así que soy uno de los argentinos agraciados por ese tema. El otro liderazgo relevante es el de Putin. Él transitó la decadencia de la Unión Soviética con Yeltsin y ya venía en su formación de KGB, Servicio Secreto de la Unión Soviética. Dicen que es una foto muy famosa de Reagan en Moscú, el que está con una cámara ahí hablando con Reagan, preguntándole qué tal, cómo está viendo la cosa. Pibito de 18 años, ese era Putin. Después va con Yeltsin, un tipo que tenía algunos vicios, y es un liderazgo que tiene dos particularidades. Del microclima, el saber moverse, ir construyendo. No es un líder popular, se hace popular, pero no es un líder popular, no es un carismático, no es que uno dice, se para y habla. Es un líder de la superestructura cuando lo que colapsa en la Unión Soviética es la superestructura. Es un proceso muy interesante. Y basa su presencia en el mundo no en su poderío económico, ni siquiera en su poderío militar, sino que tiene una visión estratégica de que tiene que mantener la ventaja que tenía la Unión Soviética vis-a-vis Occidente, que era la ventaja del desarrollo misilístico. Están a la cabeza del desarrollo misilístico al margen de la ojiva que lleve. Puede llevar ojiva convencional o puede llevar ojiva nuclear, pero si el misil te va a entrar, del otro lado hay respeto. Si el misil no te va a entrar, él comprendió que tenía que transformar su energía fósil, que la tiene abundante y barata, en mantener una estructura de orden militar que le diera preeminencia. Y lo hizo, sabiendo que no podía competir con los medios de producción de Occidente. Lo sabía con precisión. Nunca discutió la tecnología occidental, especialmente la norteamericana. Pero sí entendió que lo que precisaba para que un misil entre en la Casa Blanca, lo podía hacer aunque sea manualmente. Y eso fue lo que hizo. Por eso cuando ahora lo quieren complicar con las sanciones, hay un problema
que siempre tiene el vicio Occidente de pensar que su estructura de vida es la estructura que quiere el resto de los pueblos. Y si lo vamos a sancionar económicamente, los pueblos van a sufrir y se van a rebelar. Y a la madre Rusia eso no es fácil. Perdieron 20 millones de hombres en la Segunda Guerra. Hay elementos superiores que nosotros los católicos también lo tenemos. También lo tenemos. No solo es la señal de la cruz, nuestro símbolo, ¿no? Tenemos algunos otros símbolos. Entonces, hay algo que permite, de orden superior, que uno plantee sacrificios. Le ponen las sanciones y la verdad que no tiene mayores inconvenientes. Y la estructura militar de Rusia, basada en los misiles, es la que le está permitiendo plantarse frente a Occidente y decirle: acá está. Y obviamente ganar la guerra, que es lo que está pasando ahora. Dibujar el mundo. Y el tercer liderazgo es el de Trump. En un país que tiene la virtud de haber construido una clase dirigente que existe como clase, no es Rusia. En Rusia existe una superestructura, igual que en China. Acá hay una clase dirigente que es una clase dirigente móvil. Cuando yo tenía su edad, todo el mundo hablaba de Rockefeller. Hoy de Rockefeller nadie habla, hablamos de otros. Es una clase dirigente móvil, interesante, de un capitalismo muy particular, que no tiene nada que ver con lo que se enseña en las universidades. El capitalismo que se aplica en Estados Unidos no es el de Harvard, ni el de Columbia. Muy interesante, lo que pasa es que se tienen que poner viejos para eso. Y ahora, cuando te pones viejo ya fue. Cuando uno les dice, por ejemplo, que la Reserva Federal, uno de los cuales acaba de echar Trump, vamos a ver si es legal, pero lo va a hacer legal, echó a uno de los gobernadores para darle una señal a Powell. El sistema financiero cooperativo estadounidense no está regulado por la Reserva Federal. No puede ser. ¿Cómo el Banco Central de Estados Unidos no regula? Deben ser unos banquitos menores, despreciables. Son bancos importantísimos, importantísimos. Debe tener, búsquenlo después, porque debe estar en el orden de los 10 billones los activos que tienen el sistema cooperativo. Y hay muchos productos que consume el pueblo norteamericano cuya oferta mayoritaria y determinante son cooperativas. Por ejemplo, el sistema lácteo. Eso heredado a los ingleses, que tienen mucho que ver con el sistema cooperativo. Con lo cual empezamos a poner en duda el tema del capitalismo como sistema de distribución, no como sistema de producción. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan producción y distribución en un mismo modo. Y si uno los diferencia como producción y distribución, para los que sean estudiantes de economía esto es más sencillo, a veces se encuentra estas cosas, y especialmente en Estados Unidos, donde un hombre, un voto en la empresa, y funcionan como cooperativas, reconocidas a escala global, como en Inglaterra, en España, Francia o en Italia. Esa clase dirigente eligió a alguno de los suyos para que conduciera un desorden que ellos consideraban que estaba viendo, y ese fue Trump. Lo eligieron, no significa que porque lo elijan ese que es, porque uno planta determinadas semillas, las elige, las cuida, y por ahí sale una planta de 10 semillas. Bueno, no es que este fue el único que plantaron, habrán plantado varios, incluso las internas entre las familias, pero con este dieron en el clavo. Esto que ustedes están viviendo acá, ahora que disfrutan, que acabo de felicitarlos por la construcción, es la segunda o tercera vez que vengo.
Miren como secretario de Comercio también, creo que estaba Lechuga, se llama Lechuga, había una, el Instituto de Investigación de Economía, había una, no, estoy equivocado, no, puede ser el Aguada, entonces. Sí, no. Acá, bueno, tuvimos una reunión acá que yo pedí. Esto, que es la adaptación de los viejos silos del puerto inglés que está acá, unas construcciones extraordinarias, esas grúas, los diques, estos tipos saben hacer las cosas. Y de hecho estas paredes son las paredes, habrá alguna cosa, pero esta es una idea de Franco Macri. No sé si saben, me imagino que sí. Esto empieza ya en el 82, por ahí. Franco Macri hace este desarrollo inmobiliario en Puerto Madero, que se llamaba Puerto Madero. Yo venía a jugar a la pelota por acá, se comía sandía, esto era todo rata, era una cosa. Yo vivía en Independencia y Lima y bajaba y jugábamos a la pelota acá, nos tirábamos en el río y se vendía la sandía y te vendían un pedazo, después jugaba a la pelota, tu vieja te daba una moneda para comer la sandía y el río jugaba a la pelota y te ibas caminando para arriba y los pibes nos íbamos desparramando. Yo era de los últimos porque tenía que ir hasta Lima, a 9 de julio. Mi casa la tiraban abajo para hacer la 9 de julio, en diagonal a la Guardia. Franco Macri trae este proyecto de Nueva York, porque lo copió, no, porque lo tenía que hacer ahí. Ahí lo hizo, lo pensó, lo pergeñó, hizo los planos, porque de última estos son los mismos, son de los ingleses, lo mismo, poquito más, poquito menos. Todo lo trajo de allá, invirtió para eso $1 millón, y no lo pudo hacer allá porque el que lo echó fue Trump, cuando era un pibe. Primero lo quisieron convencer a Franco, que ese no era vago, ese laburaba de verdad, le digo porque a mí me tocó por incumplimiento del concesionario romper el contrato que tenía el Estado con el Correo. Ni nacionalizamos ni estatizamos, él no pagaba el canon. Es una costumbre que tienen, pero bueno, no vamos a hablar mal de los muertos. Como yo voy a cobrar 3 veces nada más, fui 3 veces a cobrar. Me dijeron que no, yo más de 3 veces a cobrar no voy. Bueno, la próxima vez le dije, se terminó el contrato. Pero construimos una relación, así que eso me lo contó él. La anécdota es muy interesante por el liderazgo. Ustedes saben que los constructores norteamericanos son muchachos bravos. Lo que ven en la... ¿Qué sé? ¡Qué alegría, Mendoza! Son invitados nuestros de los que también son del nuevo orden internacional, pero estos son nuestros hermanos mayores. Aarón y un amigo. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Todo bien. Iba pelado. Pero es de los muchachos judíos, perdón. Lo que sería la Cámara de Constructores le dice, me parece que esto no es para vos, le dice una vez, le dice 2 veces, le dice 3 veces, la última vez le pide Trump, Trump, una entrevista, le dice, mira, es la última vez que venimos a explicarte que esto no es para vos. Y Franco dice, pero yo gasté $1 millón, saca el atalle, lo da vuelta, le dice, acá está, mejor agarralo y seguí tu ruta. Y eso fue lo que hizo Franco. Vino acá y ya construyó. En ese momento había ganado Alfonsín la presidencia y Franco es el que, con una visión extraordinaria, comienza la renovación del peronismo con 3 personajes, con la ayuda de Neustar. Todo para ustedes es prehistoria, pero si no, no, búsquenlo en internet. Hay 3 dirigentes relevantes en la renovación del peronismo. Uno es Grosso, en la capital. Otro es de la Sota, y es Schiaretti, pero de la Sota en Córdoba. Y el tercero es Bordón,
Y el que inventa la lista la zona del centro de la Argentina, que después Macri la pinta de amarillo muchos años después, es Macri. Los tres fueron empleados de Franco Macri, de la zona. Grosso y Borgo. Si estudian un poco la etapa que va del 83 en adelante, digo porque esta relación de la política con las empresas no es nueva, muchachos, esto de que ahora que estuvo cometeando resulta que era empleado de un laboratorio de una muchachos, esto de toda la vida. Cuando Milei, en el discurso de ayer, que recomiendo que lo escuchen atentamente porque les viene fantástico para esta disciplina, el que da en América, al mediodía, cuando dice yo salí de acá, y cuenta su trayectoria, en un momento habla de un Daniel, que era su jefe, y que él le dice, venite a laburar conmigo que soy presidente, y le dice, no, me quedo con Neunequian. Porque Neunequian entrega a los tipos que no son relevantes para la estructura de conducción. Entrega a los que pueden tener algún tránsito en la estructura burocrática de decisión, no en su grupo. Entonces, si no viniste conmigo, te quedaste acá con Neunequian. ¿A quién entrega Neunequian? A Milei, entrega a Franco, entrega a Scioli, entrega a Pose y algunos más que están dando vueltas por ahí que los precisa. La lideranza, igual que de Franco, Macri, es de Neunequian. Está grande, muy grande. Yo ya lo conocí grande y lo conocí hace 20 años. Así que es una cosa increíble. Cuando hablamos de liderazgo y de capacidad de construcción, de pensar, 50 francos y Neunequianes hacemos otra cosa. A los dos los conocí intensamente. Y ellos conmigo también, Porque el que sea funcionario y recibe una cometa pasa a ser empleado. Y ellos respetan a los que no son empleados, igual que los norteamericanos. O te matan o sos socio. Matarte no tienen problema los norteamericanos. Ser socio tampoco. Vos elegís. Y elegís la disputa. Y así se juega. La clase dirigente norteamericana estaba muy preocupada hace muchos años atrás, me lo enseñó el presidente de FEMSA. FEMSA es la embotelladora más importante de Coca-Cola, que es un mexicano. La empresa mexicana está basada en Atlanta, donde es Coca-Cola. FEMSA es la número 1 de la Argentina y venía a hablar conmigo, obviamente. Y aparte habíamos construido una relación porque los dos hacíamos lo que teníamos que hacer. Hizo un centro de distribución extraordinario, el más importante de Latinoamérica, lo hicieron en el mercado central. Y bueno, ahí tuvimos una relación extraordinaria. Después hizo uno Pepsi también. Todo automatizado, todo esto que ahora, ya en aquel momento, fue la última inauguración que hizo Kirchner de una empresa importante. Pero él me contó algo fantástico. Me dijo, mirá Guillermo, yo interactúo con la clase dirigente norteamericana. Y están muy preocupados. Estoy hablando del año 2006, 2007. Alguno de ustedes estaba por ahí. Me dijo, no, ya estamos grandes. Me dijo, lo único que hacen es estudiar los libros sobre la decadencia del Imperio Romano. Y terminan diciendo siempre a nosotros, esto no nos va a pasar. Y yo lo escuchaba, tipo. Y tenía razón, estaban preparando un mundo que ya no les servía el nuevo mundo. La globalización no le servía a la clase dirigente norteamericana porque en su zona de confort le entraron los alemanes y le entraron los chinos. Esto, obviamente, que si acá en vez de estar él estuviera el decano de la Facultad de Economía, se va. Todo lo que enseña es otra cosa, pero vos no le vas a contar esto. No. La globalización se termina no porque nosotros administramos el comercio. Lo que hace Trump es lo que me tocó hacer. Yo lo hacía con un teléfono, él lo hace con portaaviones.
Por eso es muy fácil entenderlo. Está haciendo lo que hicimos nosotros en la década ganada. La diferencia es que no nos tienen paciencia estratégica como le tienen a Trump. Y cambió el mundo. ¿Con qué lo cambió Trump? Lo cambió con un entorno dirigencial extraordinario, con sus internas. Lo cambió entendiendo cuál es la raíz de la potencia de Estados Unidos, que es el trabajo. Y lo cambió destruyendo el aparato económico de los dos que lo habían jodido, que no es Rusia, porque Rusia es como Brasil, eso no tiene ninguna importancia en términos económicos, que eran Alemania y la RPC, la República Popular China. De uno ya se ocupó, ya nadie habla de Alemania, y de la otra faltan 6 meses. Ya estamos viendo el liderazgo de Xi Jinping y ahora vamos a hablar de él. El Papa con su potencia espiritual y una iglesia verdadera para nosotros, algo que tiene que ver, entendiendo que tiene que aprender de los mayores y de los menores también, del Islam también. De ahí la importancia, que después vamos a hablar de la República Árabe Unida, de Arabia Saudita y de Irán. No es que son jugadores menores, jugadores muy importantes. La importancia de Netanyahu y de Erdogan. Estados Unidos se basa en su potencia económica extraordinaria, en un hombre de negocios, y lo único que se hace de abajo para arriba es la revolución, y él simplemente está imponiendo poder del status quo, así que no hace ninguna revolución, es de arriba para abajo. Lo único que se hace de abajo para arriba es la revolución. La política, la economía, se hace de arriba para abajo. Del status quo de la clase dirigente está reordenando el mundo, y de eso no hay ninguna duda, con un liderazgo personal que tiene que ver con entender la potencia económica de Estados Unidos, que está, al cambiar la globalización, aparece en todo su esplendor. La potencia militar, la sumatoria del presupuesto de defensa de todos los países del mundo es menor que el de Estados Unidos. Ninguno llega a 1.200.000 millones de dólares. Todos sumados, Rusia ahora tendrá 200 y pico de miles de dólares, China también, el otro. Nosotros creo que tenemos 2.000 y pico de millones de dólares, qué sé yo. O sea que, imaginen, el orden de magnitud nos permite entender de qué estamos hablando. Cuando uno dice, ¿cuánto mide un portaaviones? 400 metros, dice, no, 4 cuadras, no va a tener un barco 4 cuadras de 400. Está bien, y hace 70 años ya tenían barcos de 150 metros. ¿Está bien? Entonces, cuando uno dice, bueno, el orden de magnitud, como hablamos los economistas, sirve para eso. Y obviamente, al ser una potencia económica y una potencia militar, es la única superpotencia, porque también es una potencia política, que se expresa no en la reunión solo con Putin en Alaska, se expresa en la reunión que tuvo con todos los presidentes de Europa cuando los puso en semicírculo, como cuando yo me vi con Blanco. Yo era presidente del centro de estudiantes de la UADE y tuve que verme con Blanco, que era el presidente del CRUP, el Consejo del Rector de Universidades Privadas. Y era el rector de acá. Y aparte era el rector de acá. Y le contaba la anécdota de cuando vos sentís que el poder está de verdad. ¿Está bien? Estaba el cuadro de Juan Pablo, si vos te sentabas ahí, Juan Pablo te miraba desde el cuadro y él te miraba con toda la ornamenta de obispo, y vos decís, ¿qué hago acá? Eso es verpo de verdad. Después le conté un par de anécdotas más mientras esperaba. Esa superpotencia es Estados Unidos. Lo demás son una potencia militar y socionatural, porque no tiene sentido una guerra entre la Federación Rusa y Estados Unidos. Y la otra es una potencia económica, que en este caso, si sos solo potencia económica y no tenés capacidad de llevar la guerra más allá de tu frontera, nadie te da mucha bola, que es lo que le pasa a China. Tiene un ejército fabuloso, pero ¿a dónde lo vas? ¿Cómo lo lleva? A la frontera, Birmania, Vietnam. Del otro lado no puede porque está Rusia, a Mongolia la cuida Rusia, a Corea del Norte también la cuida Rusia, así que
¿A dónde van a ir los chicos? Digo, estamos en una charla sobre la diplomatura del liderazgo y estamos hablando de cómo estos tipos construyen lo que están construyendo. De ese anillo de orden 1, que es muy importante que esté el Papa, porque si no a nosotros ni nos dan bola. ¿Está bien? Piensen que en Alaska esos dos resolvieron el acuerdo de Bretton Woods del año 44, que lo habrán estudiado, y Yalta, al mismo tiempo, en 3 horas. Resolvieron los negocios, las nuevas instituciones y cómo se reparten el mundo. Y ustedes lo están viviendo si leen los diarios. Si no, tienen que esperar 10 años a leer los libros. Pero es una pena que se pierdan el vivir la dinámica de construcción diaria a través de los diarios. Recomiendo La Nación. ¿Está bien? Es el diario que sigue teniendo corresponsales. Son gorilas, pero vale la pena leer sobre todo la parte internacional. Después la parte local, pero la parte internacional. El Canal 26 es muy bueno, la parte internacional. Muy bueno. Ahora desde hace un par de años, 1 año y medio, de cuando empezó a perder plata, dijo tengo que comprar enlatados. Sí. Y entonces pasan estos, es muy bueno el Canal 26. Se mira en casa, se mira en casa. Pero es una novedad de ahora. Sí. Te pone la chica y puro informe europeo. No, los toma de todos los canales. Es buenísimo. Y si no, contratan por 35.000 pesos ahora un aparato que se pone y hasta que lo corten se pueden ver todos los países, todos los canales de todo el mundo. Una truchada que no es invento argentino, no somos ni uruguayos. Alguien con eso ven todos los canales de todo el mundo. Pero bueno, si no ven Canal 26, el tipo lo baja de ahí y le afloja un poco la interpretación. Pero es muy interesante que estén viendo la construcción del nuevo mundo. No se pierdan las películas, las series. Los artistas adelantan el ciclo, siempre tienen una sensibilidad distinta. Después vienen acá y entienden las películas y ven. Es muy interesante. No es lo mismo ver La Casa del Octubre Rojo ahora que cuando lo vi yo, porque era la decadencia de la Unión Soviética y uno estaba estudiando eso. Sino La Casa Rusa, por ejemplo, que es como la KGB se estaba quedando con las obras de arte. Todo un cine donde uno le permitía entender qué estaba pasando con la Unión Soviética. Hoy hay un montón de películas que explican qué es lo que estaba pasando con Occidente. Todas las películas del 2008, de la crisis del 8-9, explican esto que estamos viviendo ahora. Esta crisis que puso en peligro el sistema capitalista en Estados Unidos, la salida de eso no podía ser otra cosa que dar vuelta a esto como un guante. Bueno, es lo que hicieron. Volvamos a trabajar. ¿Está bien? 2 multimillonarios en un auto con el chofer, con un Rolls, y uno le dice, perdimos el banco, sí, pero tenía 200, el Bari, ¿no? ¿Pero cómo lo perdimos? Y no, porque le dimos el poder a un pibe que en la bolsa, ¿pero dónde estaba? En Singapur, ¿qué hizo? Y se jugó. Y eran 2 mayores de ingleses así. Una película extraordinaria, están contando cómo un banco se vendió por $1, que fue el que hizo el empréstito del primer puerto que hicimos acá, ni siquiera el anterior. Una cosa extraordinaria. Bueno, si los dueños no podían entender lo que había pasado, era obvio que eso había que cambiar. Porque la clase dirigente no puede dejar de entender los negocios y pensar que unos pibes, porque le firmaron un poder, pueden... Muchachos, por eso va a ser muy interesante cuando se escriba la historia del Bitcoin. Mi hipótesis, no significa que sea verdad, es que está el MI6, que es el servicio de inteligencia inglés, con una colectividad muy perspicaz, que es Londres, Ginebra, Gibraltar, para Buenos Aires. Cuando uno ve, y habla con más latón y esto, invítenlo, es un gordo bien interesante. Pero que no venga a hablar de política, que les cuente cómo se hizo millonario, porque tiene que ver con esto. Es muy interesante. Ahora, imagínense que los dueños de los negocios del mundo, ¿pero qué le van a explicar el Bitcoin a Putin? Es ridículo esto. O al Papa, pero es ridículo. ¿De qué estamos hablando? Esto es interesante. Es como vender peines en el colectivo. Es interesante porque ganar mucha plata. Pero la verdad va por otro lado. Y ahí tenemos 3 líderes interesantísimos. El Papa no podía no ser norteamericano, es norteamericano porque el Papa Francisco tuvo que aprender del poder. Él conocía el poder de la Argentina, pero el mundo un día estaba y dijo, ¿para qué llama al presidente norteamericano? Y se levantó y se fue. ¿No? Ustedes no conocen a nadie que dijo, para que me llama el presidente norteamericano, ¿no?
tipo tuvo que aprender eso. En cambio este no, este ya lo conoce. Era el negro Obama que estaba llamando. ¿Verdad que llama Obama? No, pero es que el negro Obama lo tengo que ir a atender, perdónenme. Una cosa es el poder en la Argentina, otra cosa es el poder en el... Este ya viene entendiendo el poder en el mundo, lo cual es bien interesante. Por eso tenía que ser norteamericano. Hay un liderazgo muy especial que es el de los chinos. Es una estructura extraordinaria. Cuando juntan el Congreso del Partido Comunista son 10.000 tipos. Una cosa increíble. Ahora, él está acá y al expresidente lo levantan dos polis y se lo llevan. Si vieron esa escena, es extraordinario. Una escena de poder. Después qué habrá pasado con ese, no lo sé. Pero es una escena de poder. Ahora, mientras tiene que acertar. Porque los liderazgos están sometidos todo el tiempo a la prueba ácida de acertar. Y si no, fuiste. En la familia, en los negocios, en la política, y ni hablemos cuando sos líder del mundo, tenés que acertar. Y Xi Jinping le erró. No es funcional al mundo que acabo de contar. Es el que defiende la globalización. Le fue muy bien, entendió China, el Partido Comunista Chino, entendió la globalización y se deshizo de Mao. Cuando Mao entiende que se le armó una burocracia que tiene otro nivel de vida, que eso lo distancia del pueblo, hace la revolución cultural. La revolución cultural que habla Milei, que la batalla la empezó Mao. La perdió y lo fusilaron. Cuando se murió le fusilaron a la esposa. Y viene el que se abre al capitalismo. Le vino muy bien la globalización. Se terminó la globalización. Entonces tiene que cambiar el liderazgo en China. Por eso el primer síntoma de cambio es en la Cancillería china. Ya desaparecieron los viceministros, que son los jóvenes que empiezan a decir algo está mal, hay que cambiar. Y bueno, el status quo del Partido Comunista Chino genera estas historias de resistencia, como todo status quo. Inventarán una ley que sí que esto, que son traidores a la patria, listo, o corrupción o lo que fuera, hasta que le toque a este. Ese es un liderazgo de un mundo que fue. Y después tenemos 4 tipos muy interesantes. Netanyahu, Erdogan, el ayatollah Khomeini, ¿no? Khomeini, algo así se llama, es un parecido. Es igual que eso. El que está vivito ahora, que lo quiere matar todo el tiempo. Y un príncipe que sí, que no sé cómo se llama, son todos príncipes de heredo, pero que es el que se hizo del poder en Arabia Saudita, que fue muy fácil. Convocó a todos los primos, hermanos, qué sé yo, una reunión en un hotel 5 estrellas, cuando estaban todos ahí, le dijo, están todos detenidos. Los metió a todos presos en el hotel 5 estrellas y los fue largando a medida que le besaron el anillo. Ese es ese que está ahora. Y que tiene me parece que no llega a 40 años, está por ahí, 42, 43, por ahí. Así que tenemos ese para 30 años más. Porque los 4 son importantes. Bueno, uno porque tiene que ver con los judíos, el otro tiene que ver con los islámicos. Y Netanyahu es importante porque es el único que entendió, no digo el único, pero es el que entendió como dirigente político que Israel perdió el monopolio de representación de Occidente en Medio Oriente. Esto para los judíos es un problema. Para Israel es un problema y para los judíos en el mundo también, porque no todos están preparados para entender que ya Occidente no es Israel. Y si ya Occidente no es Israel en Medio Oriente, es Irán de la mano de Rusia, es Arabia Saudita de la mano de Estados Unidos y es Erdogan, que es un personaje muy interesante, que está en un lugar que no es joda, de ahí viene hasta Constantinopla, ¿no? No joda eso. Ser turco y tener el imperio que hicieron y que el tipo quiere tener presencia, quiere recuperar y considera que Arabia Saudita es territorio turco, considera que... ¿no? Hasta Egipto está pensando. Egipto lo respeta un poco más, pero después Erdogan, son 4 líderes extraordinarios que casi no tienen nada. Solo el convencimiento de que son potencia. Israel, si ustedes le miran el Producto Bruto Interno,
más chico que el de Argentina. Cuando uno le dice eso, se enojan, pero esa es la verdad. No pasa de 400.000 millones y depende del tipo de cambio que tenga. ¿Es alto el per cápita? Sí, porque son pocos. Pero por ser pocos no tienen infantería, y si no tienen infantería no pueden dominar territorio. Por eso les cuesta tanto Gaza. Vos podés destruir, pero no conquistaste. Para conquistar es la infantería, no la tienen. No tienen manera de entrar en Egipto, entrar en Jordania, entrar en Siria. Tienen la posibilidad de que no le entre, eso sí, y todo el mundo va a permitir que no le entre. Pero no tienen posibilidad de ir a ningún lado, más allá del IVA. Después todo prensa. Obviamente que con esto, si esto tiene su... Muchachos, después todo lo demás es prensa. Pero Netanyahu entendió que es una historia importante el nuevo Israel, porque tiene que preservar Israel y ya no tiene Occidente atrás, ahora tiene que compartir Occidente con Irán y con Arabia Saudita, que no tienen ninguna de las cosas que mencioné antes para ser líderes mundiales, pero se las saben rebuscar. Si estuviera en el 45 tendría que hablar de Perón, que se la supo rebuscar. Lo peleó a los dos ganadores de la Segunda Guerra. Uno de los cuales había tirado 2 bombas atómicas. Hay que estar con ese embajador y decirle que no. Vengo en nombre del presidente de los Estados Unidos que acaba de tirar 2 bombas nucleares y le vengo a decir esto. Y vos le tenés que decir que no. Pero bueno, hoy no. No es esa Argentina ni está Perón. Por lo tanto, rescato esos 4 que han sabido construir liderazgo de la nada. De la nada. De la nada. Y van manteniendo en jaque al mundo, todo el mundo habla de ellos, y en realidad van a permear mucho el nuevo orden internacional. Los chiitas y los sunitas, uno Irán y otro Arabia, Erdogan, laico pero no tanto, era laico, ahora ya Israel sin ninguna duda que tiene que ver con los hermanos mayores. Y después el Papa, todos esos terminan en el Papa. Eso nuestro Papa lo supieron construir. El que se sienta en esa mesa, si se hacen las cosas bien, es el Papa. Esos son liderazgos de personajes con su tiempo. Entendieron su tiempo, lo fueron preparando, fueron entendiendo su tiempo y sus ventajas. ¿Podría existir Putin sin los misiles rusos? Y no. ¿Podría existir Trump sin esa clase de dirigente que estudiara la decadencia del Imperio Romano? Y no. Netanyahu sin haber vivido la guerra que vivió y cómo se formó. Y no, bueno, y lo mismo los árabes y los persas. ¿Cómo los persas son occidentes y construyeron Occidente? No, ustedes estudiaron Occidente a partir del Imperio Persa. Sí, Darío, todo eso tiene mucho que ver, Alejandro, Magno, bueno, es los generales que llegaron. Pensar que no son Occidente, si todo es Occidente, lo que no va a ser Occidente es China. Por eso esta discusión es una discusión sobre el liderazgo. Si esto es así, y en vez de contar la vida, entendemos los liderazgos de 8 personas, de 8 personajes que están haciendo el mundo. Un líder negativo es Zelensky, que perdió el país, por no entender. Está la mala, no entendió para dónde iba el mundo y perdió el país. La pregunta es quiénes son los líderes en la Argentina o cómo se construye una correcta inserción de la Argentina en ese mundo. Va de suyo que no es Milei, que es el rey de la globalización, es anarquista. El extremo de la globalización es el anarquismo, el anarcocapitalismo. Dentro de nuestra iglesia hay algunos que acompañan a Milei. Porque dentro de nuestra iglesia también consideran que las divisiones laicas que se han hecho no son las correctas. Entonces hay algunos que quieren volver a las viejas divisiones territoriales y entonces consideran que la destrucción del Estado laico es la etapa que viene. Es el problema
de los debates dentro de nuestra iglesia, pero por eso acompañan a Milei. Esto es importante que acompañan a Milei en tanto y en cuanto destruye el Estado. Pero la destrucción del Estado es la globalización extrema. Y lo que está viniendo es el nacionalismo. Todos los que hablé somos nacionalistas. De brazos abiertos o de puño cerrado, bueno, esa es una discusión. Pero si el mundo va al nacionalismo, no va a la globalización. Por lo tanto, los Mileis es de los viejos liderazgos. Tenemos un lío bárbaro. Es muy buena, búsquenlo ahí, un tuit, y una influencer norteamericana, lo sacó el 23 de agosto. Y dice así: Argentina eligió un libertario para sacarse de encima el peronismo que hizo la decadencia de aquel país. Y en Estados Unidos elegimos un peronista para cambiar a los libertarios que hicieron grande a este país. O sea, está diciendo lo que dice Moreno, que Trump es peronista. O sea que cuando decimos que vamos peronizando al mundo, no estamos tan lejos. Ya tenemos medio peronista Trump. Lo dice, búsquenlo, 23 de agosto de ahora. Muy interesante, porque lo que está pasando. Lo que está claro que no es Milei. ¿Quiénes son? ¿Quién es el que está preparado para entender el mundo? Si no entendemos el mundo, va a ser difícil construir un liderazgo permanente en la Argentina. No significa que esta licenciatura está mal, significa que en la política estamos fallando, en la construcción de los liderazgos. Después los negocios, esto está bárbaro. El problema es en la política. Difícil construir liderazgos en la política si no comprenden el mundo. Y hay una falta de reflexión sobre lo que pasa en el mundo en la Argentina, que más allá de Nueva Mayoría o alguno de estos que hablan por ahí, nosotros no hay un debate de alto nivel. Ni siquiera hay notas de opinión importantes en La Nación que se dedica a esto. Cada tanto lo saco Oppenheimer, que yo saca algunos hablando, pero son temas menores. Esto también es producto de que la influencia en la Argentina sigue siendo una influencia europea, y Europa dejó de escribir hace rato. No escribe Roma II, Roma III, no escribe la Sorbona, no escribe Madrid, no escribe Londres, no escribe Alemania. No hay cosas que ustedes lean que yo, esto sí que es extraordinario. Hace parte de lo que le pasó a Occidente. Esto es lo que se está reconstruyendo ahora, y ustedes dicen con liderazgos menores, como puede ser el de Trump y el de Putin, un tipo que viene de la KGB, y el otro que era un constructor, y que qué sé yo, las cosas que hizo en su vida. Pero están entendiendo esto, falta ponerle academia. La academia, si entiende, va justapuesta al proceso, y si no entiende, va mucho después. Esto le toca a ustedes reflexionar si la academia está entendiendo esto. Si no lo está entendiendo, es un problema. Pero no hay cosas que, por eso es importante para la construcción de nuestro país. Es importante esto. Si no entendemos, capaz que perdemos la Patagonia. El que va a ganar en Chile, que es Katz, dijo que tiene, la vez anterior cuando perdió con Boric, ahora va a ganar, dijo que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque cuando la perdieron la discusión, ellos estaban en guerra con Bolivia y con Perú. No lo dice en joda, lo dijo en el debate con Boric. Ahora lo va a volver a decir. Y algunos decimos que lo que pasó en Independiente el otro día, pues nunca lo vimos eso, ¿no? 300, 500 facinerosos dando combate. Ahí si no están los servicios de inteligencia chilenos. Encontraron a uno, era de la Fuerza Aérea, pero es obvio, muchachos. ¿Quién se la va a bancar si no son los preparados? ¿Quién se va con combate de 300, 500 contra miles? Que son todos espartanos, que son todos locos, ¿no? Esos son tipos que tienen preparado y que saben cuál es el daño que pueden tener. Saben pegar y saben recibir. Es un entrenamiento, nosotros también lo tenemos, pero no son las batas bravas, son los muchachos de verdad. Es obvio que esto pasó. De ahí los mandé a leer La Guerra del Fútbol y descubrieron la guerra entre El Salvador y Honduras. Están preparando un clima que del otro lado está el acuerdo de defensa estratégico con los británicos. Y en el medio de Malvinas y Chile
está la Patagonia, que a su vez es la proyección sobre la Antártida, que está presto a ser dividida en alguna oficina en algún momento, está por vencer, no me acuerdo. Todo esto es la construcción de la Argentina, y no se construye sin liderazgos, y ustedes son un curso de la diplomatura de liderazgos, que muchos serán de negocio y bienvenido, porque hay que comer y hay que vestirse y demás, y con el Bitcoin no lo hacemos con bienes y servicios, con la economía de verdad, pero también con liderazgo político. Y me dijeron que viniera a hablar de política. Podría haber hablado de mi vida o hablamos del mundo. Si hablo de mi vida es un aburrimiento. Hablamos del mundo también, pero bueno, es lo que me pareció que les iba a salir. Muchas gracias. Hacemos una pausa de 10 minutos y después abrimos... Yo estoy con mi señora, así que no tengo problema. Cuando llego tarde, Claro, tenés que pero en explicar. este caso no tengo. Me pasa, yo no tengo esa ventaja. Sí, mi señora. Vaya, yo te Hacemos 10 minutos de pausa y después abrimos la ronda de preguntas. Todo. ¿Te parece?